2, 1. Bien, estamos con Gabriel Amaro, él es presidente de AGAP, para conversar sobre lo que está pasando en el sector agrario. Gabriel, gracias por acompañarnos. Un gusto, Alfonso, de estar contigo y con tu público. Bueno, para comenzar, ¿cómo ves, cómo lees lo que ocurre en este momento en el agro en el país? ¿Buenas noticias? ¿Malas noticias? Mira, hay, como en todo, una parte buena y una parte mala. Lo malo es lo estructural. O sea, nosotros teníamos una política pública agraria que reconvirtió la agricultura de ser tradicional y pobre a una agricultura de primer mundo, moderna, que compite hoy día en los más de 140 países del mundo, con países desarrollados. Y hoy día, esa es la ley que se hace al final del gobierno de Fujimori. Esa es la ley de promoción agraria. Así es, ¿correcto? Así es, que se aprobó el año 2000. Pero que el 2020, a raíz de unas manifestaciones cruentas durante el gobierno del señor Sagasti, y mientras estaba Mirta Vázquez en el Congreso, la derogaron y crearon una ley que se llama agraria, pero no es una ley agraria porque no ha recogido la necesidad del productor ni la empresa agraria, sino otras motivaciones políticas, ideológicas y de otra índole. Lo que no entiendo es, deroga una ley que ha traído formalización al agro, pleno empleo en muchas regiones del país, y que ha traído como consecuencia la nueva ley. Porque supuestamente la nueva ley que hizo Sagasti debe ser mejor que la anterior. Debió. ¿Más inversión? ¿Más empleo? No, ¿Más formalidad? Todo lo contrario. Pérdida de inversión, porque hoy día no hay nuevas inversiones en el sector. Pérdida de empleo, porque en la medida que en un sector económico no ingresan nuevas inversiones, se va retrayendo el sector, ¿no? Pérdida de capacidades y de competitividad de la industria, tanto pequeña, mediana y grande. Y pérdida además de lo que se estaba incorporando en la agricultura moderna, que era la pequeña agricultura. Hoy en día, las cadenas modernas agrarias exportadoras y agroindustriales, el 90% de las unidades productivas son menos de 5 hectáreas. Mira lo que hizo esta ley, pero le derogaron. ¿Qué sucedió? Después de derogarla no nos escucharon, dijimos que iba a pasar todo esto, y hoy en día estamos pagando los platos rotos y las consecuencias. Pero no solo las empresas del sector, de todo tamaño, el país está pagando los platos rotos, ¿no? Y hay una serie de variables con los que hemos terminado el año pasado que además te demuestran cómo es la situación del sector agrario. Ahora, se produce una serie de hechos que podrían llamarse como muy positivos también y otros que contrastan. Hay, como dices tú muy bien, de todo un poco en un sector que debería ser más bien el mascarón de prueba de un país que avanza a toda velocidad en el mundo, ¿no? Porque tenemos condiciones climatológicas, geográficas y demás benditas en realidad en el Perú. Pero entonces te pregunto para comenzar, habíamos comentado una noticia aquí hace un tiempo, hace algunos días en realidad, sobre Chavimochic y la última etapa. Entendemos que el gobierno de Canadá, si no me equivoco, tiene ya la buena pro y haría una inversión, si no me equivoco, de algo así como de 750 millones de dólares. ¿Qué impacto va a generar esto y cómo lo lees tú, cómo lo interpretas? Mira, es una buena noticia, pero parcial. Ajá. ¿Por qué? Porque la infraestructura que requiere la tercera etapa del proyecto Chavimochic incluye también el canal madre. O sea, no solamente la presa Palo Redondo y el sifón que está mencionando el gobierno, sino hay un canal madre que te lleva agua por todos esos territorios y también agua a la ciudad de Trujillo para agua potable de la ciudad. Entonces, el proyecto de la tercera etapa incorporaría más de 60.000 hectáreas nuevas y además 40.000 hectáreas recuperadas, como 100.000 hectáreas. Eso hace que Chavimochic, que hoy día tiene más de 30.000 hectáreas, pueda ser 3-4 veces más grande. Y cuando uno dice, oye, qué bien, ¿no? Pero no te puedes quedar ahí cuando tratas de entender la magnitud del progreso. Cientos de miles de empleos nuevos directos, muchos más empleos indirectos, movimiento de transporte de carga, de personal, toda la industria que acompaña al sector agrario moderno. Es impresionante. Hoy día la Libertad es el primer sector agroexportador. Antes era ICA. Imagínate con la tercera etapa terminada. Pero ese es, digamos, es parte de una buena noticia. ¿Qué falta? La demás infraestructura, que es importante, y falta sobre todo hacer una APP de operación y mantenimiento por, no sé, 30 años, lo que fuese, ¿no?
Y además de eso, lo que se necesita es un marco normativo promotor para atraer inversión, porque ¿quiénes van a comprar los terrenos en un país donde hemos perdido competitividad regulatoria? Pocos, ¿no? ¿Por qué regulatorio? La ley de promoción agraria, que era la ley Marco se derogó, y ahora hay una ley que tiene una serie de problemas estructurales que afectan la competitividad de los que quieran invertir de todo tamaño. ¿Alguien en el Congreso comprende este problema y lo está tratando? Mira, sí, se ha creado un grupo de trabajo en la Comisión Agraria. He estado ayer con el almirante Montoya también en un grupo de trabajo que tiene, y hemos expuesto la situación, hemos dicho que requiere el sector. Hay muchos congresistas que quieren apoyar. Nosotros estamos trabajando en propuestas en ese sentido y también se lo hemos dicho al gobierno. ¿AGAPA quién reúne? Nosotros reunimos a toda la agricultura. Tenemos en este momento 7 asociados muy importantes que son gremios, somos gremios de los principales cultivos de exportación, y hay grandes, medianos y pequeños, ¿no? En Patajás, en uva, en arándano, en granada, en mango, por ejemplo, en varios cultivos, ¿no? Pero además coordinamos con todas las asociaciones que tengan que ver con agricultura, ¿no? ¿Y están tratando entonces que esta ley se modernice? Sí, nosotros tenemos ya bastantes propuestas, o sea, en todo sentido. Es una ley que le devolvería el carácter promotor a la ley actual, es una nueva ley, es una ley que tiene que tratar al sector como un sector estratégico y esencial, como lo tratan en todos los países del mundo, que pueda atraer inversión y darle sostenibilidad a la inversión actual, pero sobre todo que pueda integrar de manera acelerada a la pequeña agricultura la modernidad. Todo eso trae la ley nueva, que es lo que queremos promover, ¿no? Ahora, hablas... Siempre protegiendo los derechos laborales, porque los trabajadores son un elemento fundamental de la industria. En esto. Hablas del norte, ¿no? Pero hay otros proyectos de irrigación sumamente importantes, históricos y casi emblemáticos, pero también frustrantes, ¿no? Porque pasan las décadas, uno los escucha de que casi han nacido, pero no se dan. Sí, así es. En el sur tenemos cosas impresionantes que Sí. no están ocurriendo. Sí. ¿Por qué? Dame el nombre del más importante. Bueno, tenemos uno que es Majes 2, por ejemplo, en el sur, en Arequipa. Arequipa hoy día es la 7ª, 8ª región agroexportadora, ya con un Majes 1 que tiene un montón de problemas de infraestructura y con un Majes 2 que ha pedido la caducidad del contrato, o sea, está paralizado. Imagínate lo que sería Arequipa con un Majes 2 concesionado y con terrenos que trabajen en agricultura moderna y con inversión privada, que recupere Majes 1. ¿Cuántas hectáreas estás hablando más o menos? Majes 2 es más o menos 35.000, ya más las que tienes actualmente, pero no solamente cuando uno habla de este tipo de proyectos de inversión de irrigación mayor, tiene que pensar en las áreas del propio proyecto, porque dinamiza toda la región. Claro. Es lo que ha pasado en Chaymochic, lo que ha pasado en Olmos y otros. Otro proyecto emblemático es el que había en Ica, el de Agua Grande, que traía agua, por ejemplo, de Huancavelica, irrigaba regiones de Huancavelica, pero también Pisco, Villacurí y el Valle de Ica. Eso se perdió. Y no hay nada. ¿Por qué? Por desidia de las autoridades, por malas políticas públicas, por no tomar las decisiones. O sea, es entre las regiones. Un gran impulsor de esto fue Fernando Sillonis, por ejemplo. Cuando fue presidente de la región Ica. Y llegó a un diálogo directo, estaban casi listos por llegar a un acuerdo e impulsar, pero al final no se llegó al acuerdo, vinieron otros presidentes regionales y se perdió. Pero se perdió y ya no aparece en el mapa el proyecto, una región que tiene un clima espectacular y que puede crecer en miles de hectáreas si tuviese todo el agua que requiere. Y así como ese, hay varios ejemplos en Piura, en varias zonas del país. Ahora, ¿qué pasa con la Amazonía? Tenemos nuevas propuestas para el desarrollo y la inversión, pero existen nuevamente voceros, operadores, que más bien llaman la atención para que no se haga nada, para que se deroguen las leyes que se están tratando de llevar a cabo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo último que ha sucedido en la Amazonía, bueno, la Amazonía tiene también toda una complejidad, ¿no? Sobre todo por las vías de comunicación, para poder movilizar la producción que tiene, ¿no? Ahora tiene régimen especial también la Amazonía, ¿no? Pero lo último que ha pasado es la aprobación de una ley que modifica la ley forestal. Y el fondo de eso es que simplemente la norma está reconociendo y está dando seguridad jurídica a los títulos que antes de la dación de esa ley ha otorgado el Estado.
y a los certificados de posesión. O sea, si el Estado peruano te dice, te entrego tu título para que hagas agricultura o actividad agropecuaria en cualquier parte del país, porque ojo, esa ley es para todo el país, no solamente para la selva, ¿ya? Y se aplica a todo el país. ¿Por qué no quieren que se reconozca el título? O sea, el Estado peruano es el Estado peruano, no es cualquiera, no es azángaro. Si el Estado peruano te da un título de propiedad, tiene que respetarlo. Eso es seguridad jurídica. Entonces, esta ley lo único que dice es para los que antes de la dación de la ley el Estado le ha entregado un título de propiedad o un certificado de posesión, esos valen y no tienen que hacerse o exigírsele pasos previos a la dación del título. Y de ahí puede seguir continuando con su proceso para hacer agricultura, el tema ambiental y lo que corresponda. Entonces hay ONGs y hay varios grupos que no están diciendo la verdad completa. ¿Por qué se oponen? Debe haber intereses, ¿Qué como intereses? en todo. Será pues, no sé qué tipo, pueden ser ideológicos, pueden ser monetarios, ideológicos, monetarios, qué sé yo. Mira, lo que necesitamos, así como hay gente que no le gusta la ley agraria, que cuando dicen vamos a darle esto al sector agrario, que es el sector más importante, uno de los más importantes que tiene el país y todos los países del mundo, salen inmediatamente a atacar, ¿no? Entonces hay intereses, en ese caso ideológicos, por ejemplo, donde quieren pobreza, porque viven de la pobreza. Viven políticamente de esos pobres. Así es, o sea, imagínate tú, y ese fue mi mensaje, nuestro mensaje como AGAP en el CAE. Hay más de 2.2 millones de unidades productivas, la mayoría pequeña agricultura familiar pobre, y dentro de esa agricultura familiar la mayoría de subsistencia, ¿no? Esas personas se les tiene que tratar como agentes económicos, como generadores de riqueza. Imagínate si a esos pequeños agricultores los incorporamos a la agricultura moderna, pasan a la clase media. Cambia el Perú, porque están en todo el territorio nacional y la mayoría en la sierra. Y eso ha pasado en muchos países desarrollados. ¿Por qué no nos dejan hacer eso? ¿Por qué no nos dejan tener un marco normativo promotor para toda la agricultura? ¿Por qué cuando ellos ven que hay empresas que van creciendo, empezaron de chicas, siguen medianas y después grandes, dicen, ¿por qué le vas a dar al grande o al mediano o al chico? Dale al familiar, al pobre. Tenemos décadas de políticas públicas para la agricultura pequeña que no funcionaron y donde todos los peruanos damos para el presupuesto público miles de millones de soles que sirven para tratar un segmento que es económico, generador de riqueza, como si fuera beneficencia. Ellos son generadores de riqueza y para eso esta ley forestal, por ejemplo, le asegura que el título que le ha dado el Estado peruano con anterioridad vale. ¿Te das cuenta? Con eso pueden acceder a créditos, con eso pueden venderle a Europa. Hoy día no, porque no los dejan continuar con el proceso legal siguiente. Y son, en el caso de café y el cacao, son más de 400.000 familias. Imagínate el crimen que sería no darles esa posibilidad teniendo el derecho. Otro tema que quisiera preguntarte es por el puerto de Chancay. Este hub de enorme potencialidad se va a inaugurar en el APEC este año. Viene el presidente de China, en fin, va a ser uno de los eventos más importantes este año en la región. ¿Cómo ves tú esa inversión y qué se espera de beneficios para el país? Mira, es una inversión muy importante y eso simplemente reafirma varias cosas. Primero, la posición geopolítica importantísima del Perú, las ventajas competitivas que tiene y que pudiésemos explotar con políticas públicas adecuadas, que no tenemos, que hemos perdido, por ejemplo. Entonces, para nosotros en el sector agrario, creo que para todos los peruanos es una gran noticia que un país como China, un país desarrollado, pueda hacer tremenda inversión. Pero una cosa es la inversión en infraestructura y otra cosa es lo que necesitas para que funcione. Y tú vas a necesitar mayor inversión en muchas cosas, en industria, en minería, en agricultura, para que ese puerto pueda, ese megapuerto pueda ser rentable, para que no solamente traiga productos, sino que lleve exportación peruana. Entonces, ¿qué nos falta? Ya vinieron las empresas y el gobierno chino a invertir en un megapuerto, que es el más importante de la región, y nosotros ¿qué estamos haciendo para atraer inversión, para mejorar el clima de negocio, para mejorar la regulación, para atraer una nueva ley promotora del agro para poder llevar nuestros productos al Asia? Vamos a perder una tremenda oportunidad. Ahí me haces acordar la reflexión que hace permanentemente el alcalde de Chancay sobre estos temas, ¿no?
porque él dice, pues, bueno, mi circunscripción, Chancay, es del tamaño de San Juan de Lurigancho, pero tengo la cantidad de habitantes de San Isidro. Entonces tienes un terreno aún no definido, porque no tiene zonificación. No tiene zonificación. Catastro, no tiene nada. No existe. En la actualidad Nada. tú puedes colocar una fábrica de chocolates al costado de una farmacia, al costado de un colegio, de un nido y de lo que fuere, de un mercado, ¿no? Entonces no hay ese plan de desarrollo urbano todavía, ¿no? Y otro tema importante, ¿no? No hay agua potable. Las vías de acceso son muy restringidas aún. Más fácil es irte a ella a almorzar, porque si quieres almorzar en Chancay, tienes que irte a la hora de desayuno y volver a la hora del almuerzo, de la cena, perdón, porque son 3 de ida y 3 de vuelta, más los peajes, es imposible. Más la salida de Lima, ¿no? Sí, o sea, la salida de Lima y la entrada, o sea, claro. y es imposible. Entonces, yo te pregunto esto por otra razón. Si Yonis, a propósito de su experiencia en el gobierno regional, él forma una ONG, es una asociación civil, y lo que hace es fotografiar a quienes están trabajando, más que trabajando, quienes están asusando y quienes promueven la violencia en las carreteras de Chincha, de Ica, en esa zona, ¿no? Barrio Chino y demás. Logra finalmente filmarle la cara, ¿no es cierto?, identificarlos con DNI y dirección y entregar los files a la fiscalía, la que hace su trabajo. Pero él le cuenta una cosa que es muy interesante. Él dice, Alfonso, ¿con quién nos encontramos en este asunto? O sea, ¿quién defiende a todos estos terroristas? ¿Quién defiende? Una sola ONG, que está en Ica. ¿Y quiénes son los abogados? IDL. Entonces, bueno, qué cosa tan curiosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, es terrible. En Ica, por ejemplo, hemos visto estas tomas de carreteras que empezaron desde el año 2020 con la derogatoria de la ley agraria, que fue ideológico y político. Eso está en uno de los acápites del Foro de Sao Paulo. Eso, y acá han seguido la receta completa. O sea, aquí se ha seguido y se ha obedecido, sí, claro, lo que se decidió por los grupos de extrema izquierda en el Foro de Sao Paulo. Sí, ahí está escrito. Y además te digo, esa misma metodología la siguieron en diciembre del 2022 y en enero de 2023, después del golpe que dio el expresidente Castillo, ¿no? Y donde fallecieron y hubo todo el problema que ya conocemos, ¿no? Y es lo que quieren hacer permanentemente en esa zona. ¿Por qué? Porque Ica es una región muy rica y que tiene una vía de acceso nada más y un puerto principal que es el Callao. Entonces te bloqueas esa carretera y bloqueas todo el sur, ¿no? Entonces estamos con un problema. Entonces, ¿qué sucede? Hay ONGs que generan y también intereses políticos, ideológicos, ¿no? Y de cualquier otra índole, pero no productivos, no competitivos, no para generar desarrollo, no nada que ver, ¿no? En donde están promoviendo toda una campaña contra la empresa. Mira, nosotros hace poco nos hemos quejado hay 3 o 4 ONGs que están generando toda una campaña desde desinformación y que hemos sacado inclusive un comunicado porque involucraron a la vicegobernadora de Ica y estas ONG financiadas por la Unión Europea. Hemos ido a hablar con la Unión Europea, hemos enviado cartas. ¿Son conscientes de lo que está pasando? Sí, claro, se los hemos explicado. ¿Y financian ellos esto? Sí, y siguen financiándolo. Eso es lo grave. Y encima he visto algunas noticias que hay gente de izquierda que está adoctrinando, pues, ¿no? O sea, están en foros y cosas en la zona para trabajadores, para todo. O sea, vamos a ver. ¿Y cómo nos defendemos, Gabriel? Bueno, tenemos, para empezar, cualquier donante que entregue dinero a alguna ONG en donde esa ONG no busque el desarrollo y afecte los intereses de la nación, porque le afectan a un sector económico con cosas que no son correctas, afectan a todo el país, se le tiene que cortar el financiamiento. Es lo primero. O sea, ¿qué país va a aceptar que Perú financie a instituciones en su país para que afecten a sus sectores económicos? Ninguno. Pero acá sí lo aceptamos. Y esto no es de ahorita, porque toda la afectación que se le daba antes y actualmente a la minería se ha pasado a la agricultura, a la agroexportación, a la agricultura moderna. Y eso, te digo, no es justo. Mira, te voy a dar algunas cifras, Alfonso. El año pasado se han perdido 120.000 empleos formales en el sector agrario.
La agroexportación a octubre decreció 3%, o sea, ni siquiera cero, menos 3%. El PBI decreció en 3-4%. El país decreció menos 0.5%. O sea, no hemos crecido nada. Eso es un crimen. Y encima, que haya grupos que reciben financiamiento externo para poder generar y movilizar ideologías contra el sector empresarial, etcétera, está muy mal. No lo debemos permitir como peruanos, porque eso afecta también la inversión. ¿Tú crees que algún inversionista grande de Estados Unidos va a querer venir a invertir en una zona donde todos los noviembre y diciembre estamos amenazados en que van a cerrar la carretera? Y se pierde la producción, ¿eh? Porque son uvas, son paltas, son productos perecibles que tienen un tiempo de cosecha y de ahí tienes que exportarlo inmediatamente o llevarlo al mercado local inmediatamente, se malogra. Ahora, esto que se hace es muy grave en el sentido de que tú notificas, explicas a la Unión Europea y ella te contesta por lo que tú dices, diciendo que van a continuar. No me contesta, siguen en la práctica siguen. Es más, nosotros lo que hemos pedido es, oye, si tienes financiamiento, dalos a las instituciones privadas, claro, para ayudar, porque a promover. Si tú quieres promover una buena industria, dale dinero a las instituciones privadas para que promuevan una buena industria. Claro. Porque se lo das a terceros. Ahora, y nos han escuchado y siguen con los financiamientos. Entonces, y lo vemos todos los días, ¿no? Sí. En las redes sociales están a full. Bueno, ahora, y ve gente de izquierda ahí, de extrema. Tremendos. Ahora, el Estado regula a las ONGs a través de APSI, si no me equivoco. Y APSI creo que depende de la Cancillería. Así es. Nosotros hemos enviado carta a la Cancillería también, igual que al Ministerio de Comercio Exterior, igual que al Ministerio de Economía. Me llevaron con el APSI, envié carta al APSI. ¿Qué te han dicho? Sí, nada, que van a hacer la investigación este año. ¿Este año? Cuando esto es urgente, sí. Y se lo dije el año pasado, hace varios meses además, para que veas que no estamos caminando como país. ¿Cuál es el objetivo del país hoy en día? ¿Ser desarrollado? Absolutamente. Trabajar. Pasar del puesto 65, que es mediocre de competitividad, a los 10 primeros puestos de competitividad del mundo. Sí. Ese no es el objetivo, no existe. Eso es lo que quieres tú, lo que creo yo, lo que queremos los peruanos de bien. Por supuesto. Pero como país, todo lo que está haciendo muchas instituciones no apuntan a eso. Al contrario. Claro. Entonces, o cuando te sueltan a uno que lo cogieron infraganti, atacando a un policía y lo sueltan. Sí. ¿No? Eso no puede ser un país que quiera buscar el desarrollo. Vamos a tener un tremendo puerto. Vamos a tener una tercera etapa de Chavimochic, ojalá que todos los proyectos de reacción. Vamos a tener nuevas inversiones probablemente en infraestructura, pero como sociedad, como norte, como clima y negocios para que venga el Estado tampoco ayuda para nada. Muy lento, ¿no? Muy lento. Y cada vez más burocrático, ¿no? Tenemos que entender que este es un gobierno nuevo que ha venido de una crisis tremenda, sí, ¿no? Pero que se queda hasta el 2026. O sea, no puede actuar como gobierno de transición. Pero además tiene tiempo y tiene la capacidad, por ser justamente de transición, de poder dar un salto cuántico y tomar decisiones importantísimas. Mira, yo he encontrado, y eso es cierto, tenemos que decirlo, buena disposición, pero no agilidad. Mira, nosotros en julio ya veíamos venir la recesión, todo lo que iba a pasar en el sector agrario. Lo hemos advertido porque además están las entrevistas y todo, ¿no? En julio presentamos un plan de reactivación para el sector moderno, porque lo único que habían sacado es un plan con Punche Perú para la pequeña agricultura, que no las iba a sacar de ese estadio, simplemente era de sobrevivencia. Entonces necesitamos un plan de reactivación del sector formal. ¿Para qué? Primero, preservar el empleo, para no perder empleos, en julio. Segundo, para darle sostenibilidad a la inversión que está, porque ni siquiera para atraer, darle sostenibilidad. Y tercero, para darle sostenibilidad a la producción, tanto nacional como internacional, formal, la que genere empleo. Bueno, llegó diciembre y salió un DU entre diciembre y noviembre y un reglamento donde daba capacidades para bajar el costo del crédito al sector formal, no solo agricultura, sino todos los sectores económicos, por un esfuerzo del MEF. Pero desde julio, recién en diciembre, fue bien importante el esfuerzo del MEF. Y después salió una norma en el Congreso que nos daban algunos pequeños beneficios,
para el sector formal agrario. ¿Te acuerdas del tema de salud? Y un tema de planillas que no nos funcionaba, y se lo dijimos, que va a tener que hacerse de nuevo además, ¿no? Pero inmediatamente lo aprobó el Congreso y inmediatamente salieron a atacar. ¿Quiénes? Exfuncionarios de Castillo. Increíble. ¿A quién? A un sector económico que nosotros le dijimos, necesitamos esto, ¿por qué? Quiero que no se vaya la gente a la calle a perder el empleo y ser pobre. Se han perdido 120.000 empleos formales. Imagínate. Todavía escucho algunos amantes o entusiastas del gobierno de Velasco que en realidad falta hacer la segunda o tercera reforma agraria en el Perú. ¿Qué piensas? Es una barbaridad. O sea, las segundas y terceras partes no siempre son tan buenas como la primera. El problema acá es que la primera fue un desastre. Entonces la segunda y tercera va a ser peor de desastre. O sea, acá no necesitamos segundas ni terceras reformas agrarias. Eso es populismo y politiquería barata. Lo que necesitamos es una transformación productiva y competitiva del agro. Y eso solamente se va a lograr cuando logremos tener una política pública, una norma y políticas públicas para el agro que no traten al pequeño agricultor como pobre, sino como un agente económico, y que lo integren de manera acelerada a la agricultura moderna. Y para eso tienes que tener una política pública que dé sostenibilidad y permanentemente promotora de la agricultura. Es la única manera. Y hay algo más, yo lo he mencionado en varias oportunidades. Y por eso este libro, ¿no? Quería comentarlo. Está acá una propuesta de Gabriel Amaro que se llama Agro, la gran apuesta del Perú, políticas públicas, sueños y frutos. Un libro que está editado por Planeta y que tiene un prólogo de Julio Velarde, presidente del BCR. Tremendo prólogo y un libro que cuenta cuál es la propuesta de esta obra, Gabriel. Mira, principalmente es un libro para que lo pueda leer cualquiera, desde un joven del colegio universitario, un profesional, etcétera, del sector, de cualquier sector, porque explica que es una política pública, ¿ya?, desde el punto de vista de quienes la hicieron y de los que transitaron. Y pongo el ejemplo en la Ley de Promoción Agraria y otras que se usaron para crear esta agricultura moderna peruana que tantos beneficios ha dado sociales y económicos al país. Y lo narro como si fuera una novela. Y también tiene historias de empresarios exitosos que empezaron con poco y que hoy día tienen empresas bien importantes que te dan una serie de beneficios para sus regiones y para todo el país, ¿no? Para todo el país. Sí, hay de todo, ejemplos de pequeños, medianos, grandes, de trabajadores, de exfuncionarios públicos, ministros, pero narrado como si fuera una novela, es muy fácil lectura y tiene una serie de conceptos importantes, pero con una visión positiva. Nosotros podemos ser un país desarrollado. Ahí explico algo de la política pública, por ejemplo, que la política pública tiene que ser catalizador de competitividad y desarrollo. Si una política pública no es catalizadora de competitividad y desarrollo, no sirve. No pasa y en el Perú estamos plagados de malas políticas públicas. Una de ellas, que ha usado el país por décadas, es aquella política pública de la informalidad. Por eso estamos hoy en 80%. Mala política pública. Pésima. Pésima. Pero es una política pública. Sí, y es una realidad. Es una realidad. Aquí explico por qué esa es una mala política pública también. Y cómo esa política pública, que suena un poco técnico, afecta al bolsillo del ciudadano a pie, cuando es mala. Gabriel, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Seguiremos en este tema. Hay mucho que conversar sobre el agro en el país. Hay que tener fe en nuestro país. Vamos a salir adelante. Necesitamos que el gobierno, los gobiernos en general, apuesten por nuestro país y trabajen de la mano con el único que nos va a sacar de la crisis económica y la recesión, que es el sector privado. Y, evidentemente, las personas de bien, los trabajadores. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Está en todas las librerías y en todos los medios electrónicos, en Amazon, en Apple, en todo. Perfecto. Se llama nuevamente Agro, la gran apuesta del Perú, por Gabriel Amaro. Muy bien, gracias por este libro y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Continuamos, amigos, con Calixto Gianpietri en la siguiente entrevista. Permiso.